Nuevamente nos acompaña en este espacio el secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, ahora en este espacio para adentrarnos un poco sobre ya los programas sociales que son motivo de análisis una vez que se da a conocer este informe de evaluación de la política de desarrollo social 2020. Y en ese sentido, siempre el Coneval ha hablado mucho de la fragmentación de los programas sociales por parte de la federación, por parte de los gobiernos estatales. En la época de la pandemia también esto se vio de manera más notoria, incluso la falta de transparencia en muchos de ellos. ¿Qué es lo que rodea precisamente la política social en este contexto tan complejo? Le agradecemos muchísimo que se encuentre nuevamente con nosotros el doctor José Nabor Cruz. Buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Adelantábamos en nuestra charla anterior que está esta política fragmentaria que se observó también en la pandemia, en algunos casos insuficiencia, porque obviamente las carencias que representaban en nuestro país surgían generar programas emergentes. En muchas ocasiones no se generaron estos programas emergentes, sino más bien se adaptaron ya los programas que estaban pues presupuestados, implementados. Incluso el gobierno federal tenía un discurso un poco tranquilizador en el sentido de no generar programas emergentes porque tenía toda esta cobertura de programas que prácticamente han caracterizado su administración. ¿Qué es lo que vemos en en el periodo que comprende este informe, que es de 2 años, sobre el común denominador de la política social de esta administración, doctor? Claro que sí. Como un elemento central de este informe de evaluación de la política de desarrollo social que dimos a conocer recientemente por parte del Coneval, nos enfocamos en tener ya un primer acercamiento y un primer análisis mucho más robusto de esta estrategia de política social de esta administración. Ya habíamos tenido previamente un primer acercamiento a través de las 17 evaluaciones de diseño. Ahí en ese momento evaluamos el diseño de estos programas prioritarios con una experiencia en campo que dimos a conocer a mediados del año pasado, a mediados del año 2020. Y en este segundo momento, ya una vez que nosotros identificamos que esta estrategia de programas sociales versan en una búsqueda de una integralidad y de una coordinación entre diferentes dependencias gubernamentales del gobierno federal basados en un esquema de una coordinación general de programas sociales, pues nos dimos a la tarea de analizar cómo ha venido evolucionando, sobre todo en la parte operativa, esta coordinación general de programas prioritarios. En una primera instancia, analizamos y ustedes lo pueden consultar en el informe, la coherencia en cuanto al diseño y la parte integral de los programas de bienestar, y en un segundo momento analizamos la coordinación en la parte operativa de su implementación. Ciertamente en este análisis estamos avanzando en algunos de los elementos que ya habíamos detectado en nuestras evaluaciones de diseño. Y bueno, ciertamente parte de las recomendaciones que estamos planteando a partir de los hallazgos que hemos encontrado es que se tiene que seguir reforzando la capacitación de los servidores de la nación. Es una de nuestras recomendaciones principales que planteamos en el documento. ¿Por qué sentido? Porque ciertamente esta figura de servidores de la nación es un elemento que es política social, pero claramente dada la diversidad de programas que está ejecutando el gobierno federal, sí se requiere que haya una buena capacitación de los elementos centrales de cada uno de los programas para los servidores de la nación, porque al final del día parte de la selección de beneficiarios versa también en este recorrido que hagan los servidores de la nación en campo. Ahora bien, algunos programas sí nos han externado que han realizado capacitaciones en cuanto a lo que el propio programa, el espíritu, las metas, los objetivos de los mismos. Pongo un ejemplo muy rápido y particular: microcréditos para el bienestar. Desde el año pasado ellos establecieron un esquema de capacitación para los servidores que los apoyan en esas actividades, pero claramente la recomendación que hacemos desde el Consejo es que se deben de abondar
principalmente estas capacitaciones. Un segundo elemento importante que detectamos es que se requiere seguir potencializando el compartir información que generan los propios servidores. ¿Y cuál es ese tipo de información muy puntual? La de los padrones de beneficiarios. En ese sentido, cada uno de estos programas ha ido avanzando en la generación de sus padrones de beneficiarios, pero ciertamente otra vez en esa visión integral que nosotros estamos percibiendo, que es lo que estos programas están queriendo alcanzar, pues ciertamente que haya una eficiencia en el uso de los padrones de beneficiarios en el sentido de no duplicar esfuerzos, no duplicar programas, que haya una mayor eficiencia en la distribución de los propios montos de transferencias monetarias no condicionadas, pues seguramente podrá impactar positivamente en el ejercicio de estos programas. Y finalmente, pues ya a partir de que lo que planteamos como una de las recomendaciones también, que se logre esta fuerte integralidad al interior del gobierno federal, al interior de las diferentes responsables o dependencias que tienen como eje rector cada uno de los programas prioritarios, pues se pueda transmitir hacia los estados. Hemos detectado que de alguna manera la búsqueda de estas transferencias monetarias no condicionadas buscan dar certidumbre de autoseguridad alimentaria, que como te comentaba en la cápsula anterior, pues es probablemente una de las afectaciones que pueda darse por esta contingencia, no solamente esta integración que hay entre algunos programas de producción de alimentos por parte de la SADER, sino también el programa Sembrando Vida y algunos otros, así como el fortalecimiento de los ingresos de los hogares a través de transferencias monetarias no condicionadas como las becas Benito Juárez, todos los elementos de becas de los 3 niveles de gobierno o las propias transferencias a adultos mayores, por poner un ejemplo, a la Secretaría de Bienestar. Ciertamente es buen apoyo para salvaguardar la reducción de los ingresos laborales que tienen los hogares por el contexto de la contingencia sanitaria, pero ciertamente el siguiente paso también que planteamos es esta complementariedad ya con lo que estén llevando a cabo los estados y municipios. Es parte del segundo gran apartado de nuestro informe de evaluación y es parte de las principales ideas que están en el informe y que, bueno, le invitamos a tu auditorio que lo puedan consultar en nuestra página de internet. Son al menos 53 programas que se basan prácticamente en el mismo esquema de la transferencia monetaria directa. Tendrían que hacerse modificaciones en cuanto al diseño de estos programas porque es una cantidad pues muy grande. Hemos visto presupuestos muy abultados en todas las asignaciones desde el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué es lo que se tendría que hacer en torno a estos programas en cuanto, digamos, a su diseño? Porque todos parten de dar estos recursos de manera directa a la ciudadanía. Señalaban también en el informe que había avances en cuanto a la eliminación de los intermediarios, pero ahora los intermediarios se llaman servidores de la nación, pero no está tan transparente su participación. Por un lado están, pues digamos, aplicando esta política social, pero también el gobierno federal dice que van a participar en la vacunación. Me quedan un poco todas estas dudas sobre las figuras y sobre pues el rumbo que tendrá, digamos, figuras claves en la implementación de la política social, doctor. Claro que sí, y justo es parte también de alguna de las tareas que por normatividad desarrolla el Coneval, es continuar con el asesoramiento técnico que desde Coneval damos a las dependencias federales. Y parte se plantea en este documento, pero también lo hemos publicado hace algunas semanas atrás, un primer análisis que realizó el Consejo sobre el establecimiento de indicadores de seguimiento, monitoreo y de resultados por parte de los programas prioritarios del gobierno federal. ¿Qué encontramos ahí? Ciertamente hay todavía un número importante de programas que deben de fortalecer sus indicadores de monitoreo y de seguimiento. Nosotros cuando hacemos una evaluación, como lo hicimos el año pasado con los 17 programas prioritarios, el segundo momento, la segunda etapa,
es lo que denominamos los aspectos susceptibles de mejoras, donde le damos seguimiento a que efectivamente nuestras evaluaciones y recomendaciones puedan llevarse a cabo por parte de los programas. Entonces, ciertamente, más que un ajuste estructural de la política social, lo que nosotros hemos recomendado desde el año pasado a cada uno de los responsables de programas es que incrementen sus indicadores de monitoreo, indicadores de seguimiento, así como indicadores de evaluación para el resultado final, porque consideramos que robustecer estas diferentes etapas de indicadores, a ello les sirve para justamente monitorear ya en la aplicación cómo va evolucionando sus programas, y al momento que a nosotros ya nos corresponda hacer o realizar una evaluación de impacto de los programas, pues justamente tendremos la mayor disponibilidad de información posible para hacer ya una evaluación mucho más robusta en ese momento de la evaluación de impacto. Ahora bien, justamente, y ya me lo han planteado en algunas otras entrevistas, sobre esta parte de que los servidores de la nación estén involucrados en las brigadas de vacunación. Ciertamente, por eso mismo somos muy enfáticos en la preparación y en la capacitación que se debe llevar a cabo a estos servidores públicos. ¿Por qué? Porque justamente están tienen muchas tareas que llevar a cabo, y en ese sentido, pues es vital, es importantísimo que tengan la mayor capacitación posible para que puedan llevar a cabo de la mejor manera las responsabilidades que en este caso el gobierno federal les esté infiriendo. En ese sentido, será importante que al número de personas, servidores de la nación que participen en ese esquema, pues tengan la capacitación adecuada, al menos es parte del tenor y el espíritu de esta recomendación, porque ciertamente son tareas. ¿Son nuevos intermediarios los servidores de la nación? ¿Son nuevos intermediarios en la aplicación de un programa social? Dependiendo será importante tener la diferenciación de qué es intermediario, ¿no? En ese sentido, nosotros lo vemos o se plantea más como un esquema de comunicación para el beneficiario. Al final del día, no hay una intermediación en términos de la transferencia, ya que la transferencia le llega directamente, ya sea por una tarjeta o en efectivo en los operativos de entrega de los... Pero eso ocurría con los programas sociales pasados, y sin embargo el gobierno federal dijo que había intermediarios y que iba a eliminar esos intermediarios. Ahora esos intermediarios son o están, digamos, en esta figura de los servidores de la nación, y yo le pregunto a usted, que se ha encargado de medir, digamos, y revisar una amplia trayectoria sobre programas sociales, si ellos no serían nuevos intermediarios. Es que sí hay diferencias importantes que de hecho desde el Consejo lo hemos estado señalando desde el año pasado. Por un lado, entendemos que esta coordinación general de programas lo que busca es que haya un solo ente que se dedique justamente a la organización de los beneficiarios en el sentido de la búsqueda, la recepción de solicitudes, etcétera. Ahora bien, lo que estamos recomendando es que haya un mejor eficiencia en la aplicación y en la operatividad de esta coordinación general de programas. Me parece que ese es los elementos que desde el Coneval estamos destacando, que si bien es importante que no haya una burocratización de cada uno de los 15 o 17 programas prioritarios que hemos analizado, ya que ciertamente no vemos una alta concentración de burócratas en cada uno de los responsables de programas, sino que todos o la gran mayoría dependen de la estructura de los servidores de la nación. Ahora bien, la recomendación que estamos planteando es ciertamente que haya buena capacitación, buena eficiencia en la parte operativa, y de hecho parte de las recomendaciones que habíamos planteado desde el año pasado es que haya también mecanismos de supervisión en la estructura, al interior de la estructura de los servidores de la nación, como una parte que pueda ayudar a eficientar su operatividad. En ese sentido, esas son las consideraciones del Coneval que hemos planteado sobre esta figura y sobre finalmente la coordinación general de programas de desarrollo social. Pues le agradecemos mucho al secretario ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, en este espacio. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.